Anunciamos al abogado del mayor David Medina, Estefano Miranda. Le agradecemos mucho por la espera. Doctor Miranda, muy buenos días. Buenos días, doctor Miranda. Sí, vamos a tenerlo. Buenos días. Buenos días, buenos días. Hemos conversado hace unos instantes con el doctor Walter Gutiérrez, que tiene una visión amplia de lo que está sucediendo con su defendido, el mayor David Medina, a quien ya le dieron de baja, según el ministro del Interior, por razones técnicas que él ha explicado muy bien, ¿no? La cantidad de tiempo que está en este cargo ya no permite el ascenso, no ha seguido ciertos cursos y a ver, si nos alineamos a lo dicho por el ministro del Interior, digamos que no ha hecho los suficientes méritos para ascender y por lo tanto ya tendría que dársele de baja. Sin embargo, muchas personas, incluyéndolo usted, me parece que están viendo en este caso una directa venganza política. ¿Armada por quién o quiénes? Tengo más de 10 años trabajando en defensa de estas arbitrariedades de renovación de cuadros, donde en su 95% el Poder Judicial regresa a estos oficiales que son pasados al retiro por renovación de cuadros porque se demuestra el direccionamiento y la motivación insuficiente que hace la Policía Nacional del Perú en estos casos. Y más aún, lo escuché decir a Fernando, un tema muy importantísimo, no es un oficial cualquiera. Es un oficial que tiene un caso emblemático donde se está descubriendo cuántos generales se encuentran involucrados y es por eso que la policía no avanza. No son todos los generales. Aquí algunos generales creen que se está generalizando al alto mando. No, señores, se está generalizando a estos policías corruptos y que están investigando y en razón de ello el oficial de campo es mi cliente, el mayor Medina. Es por eso que yo también he pedido la intervención de todos los sectores, no porque queramos meternos en situaciones de la policía, sino porque estamos viendo clara vulneración de sus derechos. Existen más oficiales como mi cliente que no reunieran los requisitos. Más aún, Mávila, tenemos personas que han estado en prisión, han regresado a la institución y ellos no son aptos para renovarlos del cuadro. Tenemos personas que han sido expulsados de la institución, que han regresado, pero ellos no son aptos pero mi cliente, que tiene 6 días de rigor, efectivamente, en el año 98, donde el régimen disciplinario era vulneratorio, draconiano, no había recursos de segunda instancia. Los policías antes que eran sancionados tenían que dejar, y peor, y si conocemos la sanción, es por haber viajado en un vehículo que no le habían autorizado. Eso significa viajar a tu comisión en vehículo y no en avión. Por esa situación fue sancionado con 6 días. Mi cliente ha postulado a la escuela de posgrado para poder ser acreedor de una capacitación que le falta. Ha aprobado el curso, pero como no tiene la condecoración por 20 años de servicio, lógicamente que no va a alcanzar vacante, porque existen otros oficiales que sí tienen este puntaje de condecoración que se le da a todo policía cuando cumple 20 años de servicio. Entonces no estamos hablando de un mal efectivo policial, estamos hablando aquí de un acto insuficiente que está cometiendo la policía, y más aún, se ha constituido estas comisiones cuando teníamos aún al expresidente Pedro Castillo. Clara situación que esto debe dar a la presidenta y al ministro y no avalarlo. Señor ministro, yo le mando un mensaje. Acabo de enviar a la Dirección de Recursos Humanos información suficiente para demostrarse que existiría causales de nulidad, porque están contraviniendo la Constitución y las leyes y el debido proceso. Usted, ministro, no puede avalar una situación que a usted no le consta. Usted ha firmado una resolución por error, pero debe entender usted que firmar una resolución por error también lo hace cómplice. Así que le pido que evalúe, revise el expediente. Ustedes han entrevistado hace 4 días al comandante general Alfaro sobre esta situación y él mismo lo ha dicho, ni lo conocía al mayor. Entonces, si no lo conoces al mayor, no has revisado su perfil como presidente de esta junta, ¿cómo puedes pasarlo al retiro? Se supone que toda esa junta debe conocer todos los legajos que han revisado. Y entonces tienes que saber y saber responder, el mayor Medina, sí revisé su legajo y correspondía pasarlo al retiro. Ahí yo he extraído ya esa comunicación que me va a servir para poder demostrar en el Poder Judicial
que hay una clara vulneración de sus derechos. Señor abogado, usted tiene una experiencia larga en la defensa de víctimas de arbitrariedades dentro de la institución policial. Como en todas las instituciones hay arbitrariedades, y muchos de esos casos significa que la justicia ordena que se reponga. Hemos visto, todos los días sucede eso. Ahora bien, ¿está adoptando usted una estrategia de defensa, de ataque, venganza política? Ha dicho usted, es una palabra un poco desafortunada en estos días, pero porque creo que otro justiciable la ha usado de una manera impertinente el día de ayer. Pero en fin, si no tuviera usted una actitud de ataque, sino de búsqueda de una brecha que permita superar esta dificultad, ¿qué recomendaría usted? Porque finalmente hay abogados que sirven para hallar alguna disposición, alguna autoridad intermedia que abra una posibilidad. ¿Cuál sería? Porque las autoridades políticas quieren salvar la cara y es muy difícil para ellos reconocer un error. Y hemos visto que el señor Rojas se ha ido profundizando en un hoyo y que lo llevan a decir cosas cada vez más inverosímiles, como por ejemplo que los miembros de la Junta no conocían quién era un señor que tenía notoriedad en su institución, tanta que el mega operativo del allanamiento con el comenzó la semana llevaba su apodo, Aquiles. De manera que hay un gesto que ha sido hecho por sus compañeros a él, y además hay un documento que hemos leído, escrito por el fiscal Barreto el día 20 de diciembre, pidiéndole al comandante general que prolongue el mandato de los oficiales afectados al equipo especial. De manera que la pregunta es, ¿qué, si usted no fuera abogado, sino que fuera un conciliador, dónde hallaría una posibilidad de que superemos este problema sin demasiados daños para los actores políticos? Yo siempre he dicho que a veces es muy valiente aceptar a veces nuestros errores, y hasta incluso lo he comentado. Aquí cabe una revisión de los actos administrativos por parte del ministro del Interior y retrotraer hasta la nulidad, que es hasta el daño. Significa no solo el oficio que ha comentado Marita Barreto, mi cliente ha ido a la Dirección de Recursos Humanos antes del 8 de diciembre, y variable el 8 de diciembre sacan una resolución sacando a un integrante y poniéndolo a otro integrante. Y no puedo adelantar situaciones que ya están en la investigación, pero en toda la documentación que se ha recopilado en la Dirección de Recursos Humanos se va a poder sustentar que el proceso de ascenso 2022-2023 es irregular. Lo que aquí se tiene que hacer en un tema de consenso es revisar esta resolución y declarar su nulidad, y que este mayor cumpla, porque aún no es cierto que esté en el límite de edad en el grado. Él todavía tiene 13 años para estar en la institución, tiene 2 años más para seguir siendo mayor, tiene hasta incluso la oportunidad de ser condecorado y ascender al grado de comandante y tener 13 años más en la institución. Estamos hablando de un oficial distinto. Si bien es cierto, todos son pasibles a ser removidos, todos son pasibles a pasar al retiro por renovación de cuadros, pero siempre y cuando tenemos que hacer una investigación objetiva y exhaustiva. Doctor Miranda, de no haber marcha atrás desde el Ejecutivo, desde el Ministerio del Interior, ¿ustedes se piensan presentar algún recurso? Le pido por favor que me responda tras la pausa. Estamos con Estefano Miranda, abogado del mayor de la Policía Nacional, David Medina. Regresamos. Y 36, continuamos con el doctor Estefano Miranda, abogado del mayor de la Policía Nacional, David Medina, quien según el Ministerio del Interior pues ha sido dado ya de baja y ya no pertenecería a partir del primer día del próximo año al equipo especial que trabaja conjuntamente con el Ministerio Público en las investigaciones que se realizan al presidente Castillo y todo su entorno. Yo le había consultado, doctor Miranda, si es que finalmente no había una decisión que contradiga ya lo estipulado. ¿Ustedes piensan presentar algún recurso? Tengo las esperanzas y el buen sentir de este gobierno de revisar los actos administrativos, porque estaríamos cometiendo una arbitrariedad e ilegalidad que podríamos demostrarlo fácilmente en el Poder Judicial. Luego de ello, efectivamente, si no encontramos algún tema de respuestas por parte de nuestras autoridades o de la administración,
acudiremos al Poder Judicial a través de una demanda de amparo, pero lo que yo sí estoy viendo a petición ya de la Fiscalía y existir una verosimilitud y una peligro en la demora, una medida cautelar fuera de proceso, para que el Poder Judicial salvaguarde de manera preventoria este proceso irregular y se declare la nulidad posterior. Sí, doctor Miranda, sí, tengo una consulta. Usted indica que él no pudo acceder en su momento al curso de ascenso, que es obligatorio, ¿verdad? Al COIN. Porque obtuvo una sanción en ese momento. En el año 1998, él es sancionado con arresto de rigor. Esto significa que esta sanción no lo vas a tener solamente en el grado de alférez, teniente, capitán, sino en toda la carrera policial. Y si tú tienes un arresto de rigor en cualquier grado, cuando tú cumples 20 años de servicio, no te condecoran. Esto significa más de 20 puntos en cualquier proceso regular de ascenso o de la ESPOGRA, que es de la Escuela de Posgrado. ¿Pero qué le impidió hacer el curso de ascenso? Tener el puntaje de los 20 puntos adicionales. Es por eso. Y en ese momento, el ahora mayor Miranda no apeló a esa decisión, a esa sanción. Jovencito, ineficiente, una persona que aún le faltaba mayor expertise en la policía. Estamos hablando del año 98, cuando él recién empezaba casi la carrera, era muy joven. Entonces, él no logró hacer el recurso de apelación. Pero hay antecedentes y todo el mundo sabe que el régimen disciplinario de la policía antes era draconiano. Te ponían una infracción simple y el superior jerárquico te ponía una infracción grave. Y siempre ha sido vulneratorio. No conocían los policías el recurso de apelación, que hoy ya todos lo conocen. Hemos trabajado bastante eso en la institución. Entonces, eso gravemente lo ha afectado en la institución y lo ha visto repercutado en este proceso ya de ascenso. Durante los últimos días del nefasto régimen de Pedro Castillo, se adoptaron muchas decisiones. Hay que presumir que ninguna de ellas era favorable a la lucha contra la corrupción, porque la corrupción estaba dirigida, al final de cuentas, a desentrañar lo que Pedro Castillo hacía, él y sus allegados. En ese marco general se tomaron, entre otras muchas decisiones, una, la de pasar al retiro. Esto viene de noviembre, según el ministro, de fines de noviembre, es decir, antes del golpe del 7 de diciembre. De la misma manera que retirar del mismo equipo especial a 3 otros oficiales, destinándolos a comisarías en provincias. El ministro ha cambiado la decisión sobre esos 3 oficiales, que ya no van a estar destinados a comisarías, sino que van a seguir en el equipo especial. Si él ha podido hacer eso, ¿por qué no puede hacerlo lo otro también? Porque existe una situación que mi cliente es el oficial de campo, Fernando. Y él ha tenido mucho choque con los oficiales del alto mando. Él es el personaje que va y te hace el levantamiento de las actas, él es el que dirige el operativo, porque el coronel Colchado, al ser el jefe de todo el área, llega a posteriori, pero el que está siempre en la situación, es por eso que se le considera su mano derecha del coronel. Ha tenido los enfrentamientos con el general García Esquivel, que fue detenido también por actos de corrupción en Chiclayo. Él ha sido el personaje a cargo. O sea, imagínense, es un oficial que lo que está haciendo es ayudarnos a toda la ciudadanía a descubrir que existen malos policías, y esos malos policías tienen que ser investigados, pero que no es un problema que deben tomarlo todo el alto mando y tomárselo personal. Yo considero que, así como se han revisado los actos administrativos de estos capitanes, debería tomarse del mayor. Y hay ya un precedente. ¿Se acuerdan ustedes que lo estaban pasando a retiro al general del ejército porque había intervenido en el tema del terrorismo, ¿cierto? El año pasado. En este año, perdón. Entonces, de la misma forma podríamos revisar y considerar que no es el único oficial que estaría propuesto. Lo que sucede, Fernando, es que aún el ministro actual tiene esa gente abajo, que recién ayer, por ejemplo, ha hecho la poda, ha cambiado su gabinete de asesores, a sus asesores, entonces, pero ellos ya lo han inducido al error. Sí. Entonces, señor ministro, reflexione y por favor revise el caso del mayor Medina y usted va a poder encontrar que no se está actuando con objetividad y usted demuestre ser un ministro imparcial y que le demuestre a la ciudadanía que realmente está colaborando en luchar contra la corrupción. Doctor Miranda, entonces, ¿no sería de justicia, en todo caso, ya que todo este proceso de ascensos y retiros y selección se ha visto empañado, ¿no sería entonces en todo caso justo que se revise absolutamente todo? Porque digamos que el caso del mayor Medina quizá no sea el único.
No, tenemos muchísimos casos, hasta incluso. ¿Por qué creen que hasta el día de hoy no salen los cambios de los generales? Porque ya tienen información que en este proceso de investigación que lo está llevando mi cliente va a haber novedades y la policía se van a quedar sin jefes de regiones. Entonces, seamos claros, señor ministro, usted no se deje sorprender. Usted es una persona que ha sido general de la policía. Si bien es cierto, existe ahorita un golpe al alto mando, pero no es a todos. Yo tengo muy buenas referencias del comandante general actual, por ejemplo, Alfaro, y hasta incluso por eso lo invito a la reflexión, que revise este acto administrativo, que no sea un acto de venganza. Fernando, voy a terminar con esto. Por ejemplo, a mi cliente, cuando lo saca a los intervenidos hoy generales para hacer diligencias, me dicen, estás hasta el 31, ¿no? Ya, después del 31 no nos vemos, ¿ah? O sea, imagínense a qué situaciones estamos llegando, Fernando. Sí, nos chocó también que su notificación de despido le fuera remitida en su domicilio el 24 de diciembre. No parece el día más atinado para llevar esas noticias a un hogar. Pero en fin, son cosas que pasan y ojalá que en este campo, que se ha vuelto un tema emblemático de la verdadera lucha contra la corrupción, no de la retórica, sino de la verdadera lucha donde se toman decisiones difíciles, donde uno gana enemigos, seamos inspirados por principios de fondo y no por los consejos de gente dudosa que, como usted nos ha dicho, viene del régimen de Pedro Castillo. Muchas gracias, abogado Miranda. Es la primera vez que tenemos un caso como esto, Fernando, donde el alto mando de la policía es detenido. Y hasta incluso vimos al general Baela llorando porque él ha sido parte del alto mando y le duele. Y yo sé que los ha golpeado el alto mando. Yo tengo muchísimos amigos y clientes generales, pero el mensaje no es para ellos, porque también hay buenos oficiales, buenos generales. El mensaje es: no permitamos destruir a la institución entre nosotros mismos. Hay que limpiar la casa dentro, y así que es motivo para el comandante general, con todas estas razones, retrotraiga, y esto no va a hacer que él cometió un error, sino está corrigiendo que ha sido embañado con el régimen anterior del expresidente Pedro Castillo. Muchas gracias por sus explicaciones y ojalá que se halle una solución inspirada por el respeto a las reglas, naturalmente, pero también por el sentido común y la urgencia de la eficacia de priorizar la lucha contra la corrupción en general y sobre todo aquella que gozó de impunidad bajo Pedro Castillo y algunos de cuyos funcionarios todavía están en el Ministerio del Interior y en otras entidades del Estado. Muchas gracias, abogado Miranda.